Queridos amigos de Revista Le Más, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con el doctor Juan Carlos Belaústegui Goitia. Él es un economista y profesor universitario mexicano especializado en economía aplicada a recursos naturales, energía y medio ambiente. Actualmente él es director del Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales y profesor de tiempo completo en el Departamento Académico de Economía del ITAM en la Ciudad de México. De formación académica, licenciado en Economía por la ITAM y doctorado en Economía por la Universidad Essex en el Reino Unido. Tiene una carrera muy amplia y queremos darle la bienvenida, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto, Lucía. Quisiéramos platicar con los lectores de la revista Le Más, que no son economistas, que no son expertos en energía y recursos naturales. ¿Qué es lo que hace usted en el Centro ITAM de Energía y Recursos Naturales? Con mucho gusto, Lucía. La economía es una disciplina muy básica de usar para analizar problemas de los más diversos tipos. En el caso de los recursos naturales, vemos los problemas de uso eficiente, los problemas de uso equitativo, ¿no? La economía se refiere principalmente a la escasez, a los problemas de escasez. Y cuando hay escasez, hay por lo menos dos problemas importantísimos que surgen. No desperdiciar, si ya de por sí no tenemos todo para hacer lo que queremos. Entonces, no desperdiciar, a eso le llamamos uso eficiente. Y el otro problema es la equidad. Como no alcanza para hacer de todo para todos, pues tenemos que ver también, los economistas nos preocupamos porque los recursos no solo no se desperdician, sino que también hay cierta equidad en la repartición de estos. Entonces, cuando yo empecé a estudiar el doctorado, había muchos problemas de contaminación, había problemas o preocupaciones por el agotamiento de recursos. El Club de Roma hizo un par de publicaciones muy importantes. La OPEP había tomado medidas para restringir la oferta de petróleo y subir así los precios del petróleo. Entonces había a finales de los 70, principios de los 80, una gran preocupación por el uso de los recursos naturales y empezaba a haber mucha preocupación también por los problemas ligados a la contaminación. Entonces yo me dediqué mi doctorado a eso, y cuando regresé en el ITAM afortunadamente les pareció algo interesante y así empecé mi carrera en esto, ¿sí? México tenía en ese entonces, ahora nos quejamos de la contaminación atmosférica en la Ciudad de México y con razón, pero a principios de los 90 era bastante peor que lo que tenemos ahora, lo cual no quiere decir que no se tenga que mejorar. De todas maneras, como está ahora, es un problema de salud pública muy, muy grande. Ajá. Y los problemas no han hecho más que crecer. Por ejemplo, el cambio climático. En los 80s ya científicos con mucha anticipación habían pronosticado que iba a haber problemas de cambio climático, pero no había como una aceptación clara en la comunidad científica. Pero a finales de los 80, principios de los 90 ya fue muy evidente, ¿no?, que el problema del cambio climático provocado por la humanidad estaba ahí, ¿no? Y bueno, pues entonces otra vez la economía tiene mucho que decir acerca de cómo bajar de la mejor manera, de la manera menos costosa, las emisiones que están provocando este problema. Puede también medir cuáles son los costos asociados al cambio climático. Ahora necesitamos, desde luego, trabajar con muchos otros científicos, pero una vez que los científicos del clima
nos dicen cuáles son los escenarios posibles. Nosotros podemos hacer estimaciones sobre cuáles pueden ser los costos, cómo se van a distribuir los costos, cuáles van a ser las mejores políticas para reducir las emisiones que están causando el incremento en la temperatura, cuáles son los costos de esas políticas, sobre quién recaen, cuál es la incidencia de estas políticas, ¿no? Ver lo mismo que decíamos antes, que sean equitativas. Normalmente no quisiéramos que el costo de reducir las emisiones cayera en los más pobres, por ejemplo, en los estratos de ingreso o en los países más pobres, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que un economista, puede, Ajá. yo diría, debe hacer en términos de recursos naturales y de energía. Doctor, ¿nos podría platicar o explicar a los ciudadanos de a pie, como si fuéramos sus alumnos, que usted ha dedicado toda una vida a la docencia, además de la investigación, de qué manera se va a comenzar a cobrar o a tasar en la medida en que cada industria esté poniendo, haciendo un daño para que se genere el calentamiento global? ¿Esto es lo que contempla también la economía? Te voy a cobrar tanto porque tú emites tantos gases. Uno de los instrumentos que los economistas o la mayoría de los economistas recomendamos para resolver los problemas de contaminación es justamente esta idea de que estás mencionando, Lucía, de que el que contamina paga, o que quien contamine Sí, que pague. El problema sí. de la contaminación se agrava porque es un problema de lo que los economistas llamamos externalidades. Eh, Esto quiere decir que quienes contaminan están externalizando, están pasando los costos de sus acciones a otros agentes. Yo en clase pongo siempre el ejemplo cuando empiezo a hablar de externalidades, que sería muy, no sé si han visto ustedes esos camiones, probablemente en California ya no los haya, pero en la Ciudad de México lamentablemente todavía no los hay, que por el escape van echando humo de todos los colores y negro, una cosa espantosa, ¿no? Cuando un camión vacío, el dueño del camión paga por la gasolina, paga por un camión, etcétera, pero no está pagando por la contaminación. Y la contaminación es un problema muy serio. En México, nada más para darles una idea, por contaminación atmosférica mueren alrededor de 50,000 personas de manera prematura al año. 50,000. Esto es muy Y importante que la lo gente habla muy mencionen. poco de eso. Ujú. Bueno, importantísimo. Y lo que pasa es que no son muertes que en el acta pongan se murió por contaminación, ¿no? Ajá. Te mueres por cáncer en el pulmón, te mueres por alguna falla cardíaca, etcétera, pero todo eso provocado por la contaminación, ¿no? Entonces, Así es. otra vez, llegando esto a tu pregunta es, bueno, si hiciéramos que la gente pagara por contaminar, seguramente tendrían más cuidado en el tipo de equipos que usan, el tipo de combustibles que usan, en cuánto usan los equipos, ¿no? Ujú. Etcétera, etcétera. No es que queramos evitar, los economistas, normalmente las acciones por las cuales se contamina son acciones que se deseables para la sociedad, es producción de bienes y servicios, es consumo de bienes y Sí, servicios, sí, es es lo que mueve la cómo se lleva a economía. cabo claro, y Ujú. está bien. El problema es cómo se hace eso. Entonces, en la medida que mandas señales, por ejemplo, si te cobran por contaminar, pues vas a buscar equipos que contaminen menos. O vas a reducir la actividad que está causando esa contaminación. Ese es el principio de que el que contamina paga. Por Sí. supuesto que hay otros principios también importantes. No es un principio el principio de equidad también, por ejemplo, ¿no? Si resulta que el problema está siendo causado por el consumo de
combustibles que usan los estratos de ingreso más bajos, bueno, pues habría que ver también cómo se financian equipos que los estratos de ingreso más bajos puedan usar para contaminar menos, ¿no? O sea, el que contamina paga tiene mucho sentido, pero también tienes que estar atenta a otros problemas que se pueden causar por el uso de esta medida, como pueden ser las cuestiones de equidad, las cuestiones de incidencia, que si se van sobre quienes menos tienen, pues de alguna manera tienes que ayudar a paliar ese Pero los impacto, que ¿no? más contaminan Pero no el son, no principio de son las contaminación, fábricas, doctor. Los que más contaminan no son pues, las grandes fábricas. pero pues depende de qué estemos hablando, pero de todas maneras las fábricas tienen obreros y las fábricas producen bienes que la gente compra, ¿no? Entonces, ahí en eso no es que todos seamos igualmente responsables, pero, pero, pero sí hay que reconocer que de alguna manera todos estamos involucrados. Tú seguramente tienes un coche y menos, bueno, aún siendo eléctrico, ¿sí? Como la electricidad en donde tú vives seguramente no se produce toda por renovables, también estás emitiendo gases de efecto invernadero. ¿Sí? Y de alguna manera todos somos responsables. La idea es, sí, justamente que en la medida de esa responsabilidad, pues con el principio del que contamina paga y con otro tipo de instrumentos, pues los agentes económicos reaccionen, ¿no? Al problema. Déjame decirte, el problema de las externalidades ya de por sí complica la situación, ¿no? Porque, como te decía, pues la gente va muy contenta usando su coche, dejando la contaminación atrás, ¿no? Pero además hay un problema adicional en el caso del cambio, o hay varios problemas adicionales en el caso del cambio climático. Como las emisiones de gases de efecto invernadero se mezclan en la atmósfera, no importa Sí, dónde se emita una tonelada de CO2, por ejemplo, al final para tiene el mismo todos. impacto en la atmósfera. No para Ujú. todos, porque depende del lugar, pega más o menos, pero la concentración de CO2 en la atmósfera eh, aumenta lo mismo, no importa dónde se emita esto, ¿sí? Dónde se emita la tonelada. Ajá. Por la misma razón, si se reduce una tonelada, no importa dónde, se reduce la concentración. Esto es lo que en economía se Ah, llama un bien público. ajá. Los países, sobre todo los pequeños, como México en términos de emisiones, México emite alrededor del 1% de los gases de efecto invernadero. Si Sí, México se aprieta muy duro el cinturón, porque las medidas para dejar de emitir cuestan en el presente, ¿sí? Tienen un sí. impacto. Eh, y bueno, México deja de producir ese 1%, pero prácticamente no va a ser, no se nota ese 1% si los demás siguen emitiendo. Y similarmente, si los demás, por ejemplo, muy importante, China, Estados Unidos, la Unión Europea, bajan sus emisiones, aun Sí, si México no las baja, México va a disfrutar de esa disminución de emisiones que implica sí, una disminución en las concentraciones e implica un mejor clima, o menor variabilidad en el clima, si quieren ustedes, menor sí, aumento en la temperatura, etcétera, ¿sí? Aún sin participar en la disminución. ¿Me explico? sí. Esto tiene que quedar Doctor, muy claro. Por eso sí, a esto se llama el problema del gorrón. O sea, uno puede sentarse con los brazos cruzados y esperar que los demás hagan la tarea, ¿sí? Porque lo que hagan va a beneficiar a los que lo hicieron y también a los que no lo hicieron. pero en realidad son las Por grandes eso el potencias las que problema, más contaminan, entonces. las que,
históricamente las que más han contaminado. China y Estados Unidos ahora, pero los países en vías de desarrollo ya están creciendo con sus emisiones también, ¿no? Entonces, sí es un problema en el que todo mundo tiene que participar. Por eso en el acuerdo de París puso tanto énfasis en que fuera universal. Antes del Acuerdo de París, que se firmó en 2015, teníamos el Protocolo de Kioto, que solo estaban las que tú llamas potencias. ¿Sí? Pero se dieron cuenta que si ellos reducían sus emisiones, dado que las emisiones de otros países, el protocolo de Kioto es de los 90, ¿sí? No estaba China ahí. Entonces, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia dijeron, caray, ¿cómo está eso de que nosotros tenemos que asumir estos costos? Ahí vienen los chinos y vienen la India y vienen una bola de países como México, Indonesia, Brasil y muchos otros que no están haciendo nada. Vamos, aunque nosotros nos apretemos el cinturón, no va a ser suficiente. ¿Sí? Entonces, en el 2015 se firmó el Acuerdo de París y se logró que todos los países firmaran, y se logró porque se permitió o se hizo la arquitectura del acuerdo es que las contribuciones para disminuir las emisiones sean voluntarias. O sea, nadie le dice a un país, tú tienes que disminuir en tantas emisiones. Se llaman contribuciones determinadas nacionalmente, en el sentido de que cada país es soberano para decir en cuánto van a disminuir sus emisiones. Justamente, ¿sí? Por supuesto que eso tiene... Adelante. No, lo que iba a decir es Adelante, que como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. De la firma que se hizo al hecho hay mucho trecho, porque ya han pasado cuántos presidentes que han tenido diferentes políticas respecto a esta problemática. Entonces, ¿qué tanto implica que hayamos firmado? No, bueno, firmado lo teníamos que hacer, todo el mundo lo hizo, ¿no? Y el hecho de que las contribuciones sean voluntarias, pues también es muy atractivo. Pero al final, el reducir emisiones casi siempre implica un costo. Y es más, en la medida en la que o sea, probablemente las emisiones al principio, por reducir algo de emisiones, sea hasta a un costo muy, muy bajo o incluso negativo para la sociedad. Pero en la medida en que tienes que ir reduciendo más y más y más emisiones, ¿sí? El costo aumenta. Para darte una idea de lo que hace falta para que el Acuerdo de París lo que pide es que los países tomen acciones para que el aumento de la temperatura global no sea mayor a 2 grados y que esté lo más cercano a 1.5. Para darte una idea, eso lo que implica es que para 2050 las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero. ¿Qué quiere decir esto de que las emisiones netas de gases de efecto invernadero sean cero? Emisiones, entiende todo el mundo. Emisiones netas quiere decir que las emisiones menos lo que se capta, ¿sí? No todas las emisiones se mezclan, no todas las emisiones van a la concentración en la atmósfera, que las puedes capturar. Una manera que la naturaleza usa para capturar es con los árboles, con la naturaleza que capta CO2. Esto nos enseñaron a todas en las clases de biología, en la primaria inclusive, ¿no? Entonces, en la medida en que haya más áreas verdes, más bosques, baja las emisiones netas, ¿no? También ahora se están diseñando tecnologías para capturar de manera artificial emisiones. Entonces, esto de las emisiones netas es lo que emitimos menos lo que capturamos. Entonces, para cumplir con esta meta de los 2 grados, del aumento de no mayor de 2 grados centígrados en 2050, las emisiones netas en 2050 tienen que ser cero. Hijo. Estamos muy lejos de eso. Muy, muy lejos. Llevamos ya 16, casi
11 años de Acuerdo de París, y claramente los esfuerzos han sido insuficientes por prácticamente todos los países del mundo. Y esto se debe a lo que yo te hablaba de la naturaleza del bien público de los esfuerzos. Aunque yo no me esfuerce, si todos los demás se esfuercen, yo me voy a beneficiar de los esfuerzos de los demás. ¿Por qué? Pues porque la concentración en la atmósfera es la que es, y es para todos, para los que hayan contribuido y para los que no hayan contribuido. Entonces, mira, normalmente, ¿qué es lo que quieren los políticos? Aquí y en China. Ahora sí, esta no es textual. Sí, sí. Los políticos lo que quieren es beneficios hoy y patear el bote de los costos para el futuro. Ajá. ¿No? Y el cambio climático lo que los obliga es a asumir costos hoy, para tener beneficios en el futuro. Por supuesto donde que ya no van a estar gobernando. Sentiríamos justo, pero ni siquiera viviendo. Ajá. Ahora, ya hay cambio climático, ya podríamos reducir y tener impacto en el futuro cercano, pero el problema grande viene mucho más allá del horizonte de planeación de los que toman decisiones de políticas importantes. Bueno, y ahí es donde entran ustedes. Y comercial. Ajá. Y de producción. Ahí es donde deberíamos entrar. Bueno, otra vez, todo esto es al final político. Si no hay los incentivos para que los políticos, las personas que toman decisiones políticas, se aprieten el cinturón y digan, esto es lo que tenemos que hacer como sociedad, no se va a dar, porque son otra vez costos importantes hoy para algunos beneficios en el presente, pero muchos beneficios en el futuro de mediano y de largo plazo. Los sistemas políticos no están hechos para eso. Si tú ves, hay un sitio que les recomiendo que busques, se llama Climate Action Tracker, ¿sí? O sea, el seguidor de la acción climática. Y ahí evalúan el desempeño de cada país en cuanto a, pues, qué tendría, cómo es la contribución que está haciendo el país comparado con lo que tendría que hacer de acuerdo a sus condiciones de emisión y tal, ¿no? Sí. Y ahí, por se ejemplo, sabe quién es quién. Que lo que está, ahí se sabe quién es quién. Es el quién de la acción climática, ¿no? Y por ejemplo, ahí México sale reprobadísimo. Para darte una idea, la forma que toma este sitio de evaluar es, si todos los países hicieran lo que México hace, o sea, lo que el país que están evaluando hace, ¿cuánto aumentaría la temperatura? Les recuerdo que la meta de París, del Acuerdo de París, es 2 grados. Y si todos los países hicieran lo que México dice que va a hacer, ¿sí?, el aumento sería de más de 3 grados. Y si todos los países hicieran lo que México está haciendo, porque México ha dicho que va a hacer cosas que no ha hecho. Ajá. Como tener 35% de renovables para el 2024. ¿Sí? Sí. Eso ya no pasó. Entonces, si todos los países hicieran lo que México está haciendo, el aumento sería casi de 4 grados. Dios. Entonces, doctor, quisiera... Claramente... Dime. Claramente, no, dígame, lo interrumpí. Claramente México está por abajo de lo que se espera de un país de sus características. Y esto está ligado porque hay muchos países, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, que están organizando sus economías para que quienes no participen en estos esfuerzos, pues sientan el costo. Esta vez lo de que el contamina pague. Por ejemplo, la Unión Europea ya tiene impuestos a las exportaciones que van a entrar en vigor el próximo año, tienen impuestos a las exportaciones de países que no están haciendo su tarea climática, ¿sí? Entonces se le va a poner impuestos a las exportaciones de esos países, ¿sí? Se llama, Border Adjustment Tax, se llama. Ajá. ¿Sí? A ver, doctor, vamos a hacer un pequeño ejercicio de la imaginación.
Si usted tuviera que diseñar una Sí, política pública urgente y realista para México, eh, frente al cambio climático, una política pública para los siguientes 5 años, urgente. ¿Cuál sería esa medida clave? Estamos imaginando, ¿eh? ¿Cuál sería esa medida clave que sí. no solo ayudaría al planeta, sino que no daría el traste a nuestra No, economía? O sea, que iría de la mano con nuestra economía. eh, basado en el principio de que el que contamina paga, pondría un impuesto especial, pero déjenme decirles, un impuesto especial a los combustibles, pero que fuera neutro en recaudación. En otras palabras, bajaría otros impuestos. ¿Sí? Mm. Lo que se recaudara con ese impuesto compensaría la baja en otros impuestos. Y esa baja en otros impuestos eh, tendría también especial cuidado en que quienes menos tienen no fueran a tener un impacto desproporcionadamente alto en este tipo de cuestiones. ¿Sí? Esto es algo que recomiendan prácticamente todos los economistas del mundo. Sí. Con otra vez el mandar esa señal de precios, pero sabiendo que tiene un impacto en los bolsillos de las empresas, de las personas, etcétera, etcétera, bajaría otros, otros, otros impuestos. Y la verdad es que este tipo de medidas orientan la producción y la tecnología hacia eh, procesos mucho más limpios, mucho más modernos, ¿no? Que también van a ser, no solo van a hacer que baje la emergencia climática, sino también a nivel local que baje la contaminación. Probablemente otro aspecto muy importante no solo son las emisiones por el tipo de vehículos que usamos o si son más eficientes el consumo de gasolina o incluso si son eléctricos o no son eléctricos, también la parte de diseño urbano es muy Ajá, importante, ¿no? ajá. En la Ciudad de México, en promedio la gente, fíjate tú, Lucía, en promedio la gente tarda 71 minutos para llegar a su trabajo y 71 de regreso. O sea, más de 2 horas en promedio, casi 2 horas y media en promedio. O sea, hay gente, mucha gente conozco yo, ¿sí? Que hace más de 2 horas de ida y 2 horas de regreso a su casa en el trayecto. O sea, como hemos diseñado las ciudades, como hemos reglamentado las ciudades, es una barbaridad. Y muchas cosas van en contra de lo que la gente piensa que está bien. ¿Sí? Por Ujú. ejemplo, hace falta densificar las ciudades como la Ciudad de México, que crecieron de manera totalmente explosiva, desproporcionada. Eh, eh, pues cuando llegas a la Ciudad de México en avión en la noche, ves un mar de luces que no se acaba nunca. ¿Sí? Bueno, pues esas personas que están en el borde tienen que ir al centro o al otro lado de la ciudad a trabajar. ¿Sí? Entonces, ciudades más densas, más altas, ¿no? Donde yo vivo, hay una prohibición para construir viviendas de más de 2 pisos. Pues, ¿qué creen que va a pasar? ¿Eh? Entonces Pues hay que irnos va a hacia seguir arriba, creciendo la ciudad. hay que irnos para arriba. Hay que densificar, Ajá, desde luego. Busquen también la comparación de Atlanta con Barcelona. ajá, Atlanta y Barcelona tienen más o menos la misma población, pero sí, Atlanta tiene en superficie como 20 veces más que Barcelona. ¿Dónde crees que usan más gasolina? claro. ¿No? Eh, ¿Cuál crees tú que tiene muchas más emisiones por ese tipo de cosas? Entonces, eh, yo sé la importancia de enfocarse y decir una sola medida. Son varias medidas porque son problemas
multidimensionales que dan por todos lados, pero el diseño urbano, el poner las señales de precios, el compensar por las señales de precios, todo eso es muy, muy importante. Desde luego que también hay cuestiones de financiamiento, ¿no? Que hay que ayudar a las empresas para que puedan adquirir equipos nuevos, una serie de cosas, pero sí quisiera aprovechar esto para que no es de que para que en su reacción inicial a cuando les digan se va a poner un impuesto, si alguna vez pasa, se pone un impuesto especial por el cambio climático, pues que digan que la respuesta no sea no al principio, sino bajo qué condiciones, ¿no? Perdón, me voy a tener que ir, no les oigo, no sé qué pasó, pero fue un placer estar con ustedes, me encantó hablar contigo, Lucía, espero que les haya servido mucho y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Adiós. Bye.